8 días, yo tengo gracias, hace 8 días terminamos el capítulo 8 de Romanos, la parte 24 de este estudio de 36 lecciones. Hace 8 días terminamos el capítulo 8 y hablamos que el capítulo 8 es tal vez el más trascendente y el más importante del libro de Romanos y quizás de la Biblia entera. Hace 8 días hablamos, o en la última sesión hablamos de lo que significa la gracia. Vimos del capítulo 8, versículo 29 hasta el 31, creo que fue más o menos, vimos hace 8 días, donde vimos lo que Dios hace por nosotros, el poder de Dios en nuestras vidas. Y vimos 5 cosas que significan la gracia de Dios en nosotros, ¿cierto? Vimos que la gracia de Dios es que el poder de Dios está con nosotros todo el tiempo. Vimos que la gracia de Dios significa que la provisión de Dios está con nosotros todo el tiempo. Que la gracia de Dios significa que el perdón de Dios está con nosotros siempre, cada día. Vimos que la gracia de Dios significa que la presencia de Dios está con nosotros todos los días y me falta uno. ¿Vimos también? La justificación de Dios está con nosotros cada día. Es decir, Pablo dijo en los últimos versículos del capítulo 8 de Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y gócense y alegrémonos que Cristo está con nosotros. Y nada, absolutamente nada, ni lo alto ni lo profundo, ni lo creado ni lo hecho por el hombre, ni lo bueno ni lo malo, ni ángeles ni potestades, ni absolutamente nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Imagínense cómo estaba Pablo ese día cuando él está contando eso. Recordemos que la Biblia no se escribió por capítulos, ni se escribió por versículos. La Biblia se escribió por libros y por cartas. El Antiguo Testamento son casi todos libros y el Nuevo Testamento son casi que todo cartas. La mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo y específicamente cuando escribió Romanos, recuerden que él está en la cárcel, allá en una cueva metido en la cárcel, y el hombre tenía un haz de luz que caía, atravesaba la cueva, y él no podía escribir porque él ya casi que estaba cegatón. Entonces Silas cogía, él sí las escuchaba y sí las entendía. Silas, que era su escudero, él escribía lo que Pablo le estaba diciendo. Entonces no es que Pablo, vamos a escribir el capítulo 8, listo, punto. Capítulo 9, no. Pablo estaba dictando lo que el Espíritu Santo revelaba a su vida. Entonces Pablo empezaba a hablar y está diciendo, ni lo alto ni lo profundo, ni lo pasado ni lo porvenir, ni ángeles ni potestades, ni principados, ni absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así estaba Pablo diciéndolo y luego empieza el capítulo 9. Y el capítulo 9 es como que el hombre venía así y se volvió bipolar. Aterrizó Pablo y ya empezó el capítulo 9. Entonces en sus esquemas tenemos allí un poco de lo que vemos en el libro de Romanos. Entonces el libro de Romanos se divide en 5 grandes secciones. Ahí están sus notas para que ustedes lo tengan. Introducción, que es capítulo 1, versículo 1 al 17, la introducción, la salutación de Pablo, ¿sí? Yo, Pablo, hermano de ustedes, les envío saludos y él escribe la salutación. Luego él viene a hablar del pecado. Del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, él empieza a hablar del pecado. Que este mundo está loco, él está hablando de lo que se está viviendo en Roma en ese momento, que los hombres tenían relaciones con los hombres y las mujeres con las mujeres, que los padres se levantaban contra los hijos y los hijos contra los padres, que había maldad de todo tipo. Está hablando Pablo en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, él habla del pecado, de la maldad, de lo que apartó al hombre de Dios, ¿sí? Luego viene a hablar de la salvación, capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Él empieza a hablar de la salvación. Vuelvo y les digo, recordemos que él está dictando una carta. Entonces, ¿qué hubo? Saludes, yo soy Pablo, ¿cómo está? Que les mando saludos, que en el nombre del Señor los amo, y empieza a hablar. Y este mundo está loco y el pecado está viniendo y estamos así y así. Y luego empieza, pero Cristo murió por nosotros y quien está con nosotros, y él sigue hablando. Él no está diciendo, punto siguiente, vamos a seguir. No, él está hablando, pero sí habla esquemáticamente el Espíritu Santo a través de Pablo de los 5 grandes tópicos que tiene el libro de Romanos o la carta a los romanos. Después de la salvación, él habla de la santificación. Ahí habla de la justificación, ¿sí? Santificación del capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 39. Eso fue lo que hablamos hasta la semana anterior. Luego iniciamos hoy la soberanía de Dios.
Él termina diciendo eso, de que todo lo puedo, nada me separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús, y empieza a hablar de quién es Dios, la soberanía de Dios, del capítulo 9, versículo 1, que lo vamos a ver hoy, hasta el capítulo 11, versículo 36, habla Pablo de esto. Luego habla del servicio, capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13, cómo ponemos nosotros los dones que Dios nos ha dado y cómo ponemos todo esto que hemos aprendido a trabajar en pro de la obra del Señor. Y la conclusión, que es capítulo 15, versículo 13, hasta el capítulo 16, versículo 27. O sea que viéndolo así, vamos más o menos en la mitad de este estudio. Vamos más o menos en la mitad, ¿sí? Pasamos la mitad, acabamos de pasar la mitad, que eran los 3 primeros temas grandes. Ahora vienen los 2 temas que siguen, que es soberanía de Dios y el servicio. Entonces, iniciamos el capítulo 9, versículo 10, y hoy vamos a hablar de que Dios sea Dios, la soberanía y el poder de Dios, ¿sí? Entonces, en los últimos versículos del capítulo 8, Pablo dijo, lo quiero leer ahora sí textualmente como es, porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ningún poder, ni lo alto o lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Usted cómo cree que Pablo le dictó esto a Silas? Hemos leído y hemos estudiado todo el capítulo 8 y es impresionante, es hermoso y es un capítulo donde Dios demuestra todo el amor que tiene por nosotros. Y usted imagínese, si yo me emociono predicando, que solo estoy compartiendo con ustedes algo, ahora imagínese Pablo entendiendo el poder del Espíritu Santo que hay en su vida, y yo no sé si Pablo alcanzaba a imaginar, o el Espíritu Santo se lo habrá revelado o no, la trascendencia que iba a tener las palabras que él estaba dictando a Silas. Yo no sé si Silas estaba entendiendo la trascendencia en miles de millones de personas en el mundo a través de la historia hasta el fin de los tiempos que tendrán esas palabras que él está escribiendo. Yo no sé si usted entiende lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas cada vez que venimos a la iglesia y la trascendencia que esas palabras tienen para su vida y para sus hijos y para las vidas que van a ser afectadas a través de lo que ustedes se están convenciendo. Pero Pablo escribe esto y lo dicta de una manera, yo considero que Pablo estaba supremamente eufórico cuando está diciendo eso, porque es una revelación. Nunca se había dicho eso, nunca se había escuchado eso. Usted y yo ya lo hemos escuchado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta cantamos la canción Más que vencedor. Hay una canción viejísima, ¿cierto, amor?, que habla de eso. Y eso habla así, más que vencedor. Y cantamos, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Síganme los buenos. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero Pablo nunca lo había escuchado, nunca lo había pronunciado. Ahora imagínense usted, ¿cómo estaría Silas? Yo no sé el hombre, yo creo que la presencia del Espíritu Santo debe haber sido tan impresionante en ese momento que ellos no entendían qué estaba pasando. Y escribieron este capítulo, este libro de Romanos. Entonces, él está en el punto donde él habla que estamos llenos del amor y que nada, absolutamente nada, nos puede apartar del amor de Dios. Pero empieza el capítulo 9 diciendo, hablo verdad en Cristo, no miento, mi conciencia lo confirma, tengo una gran tristeza y una angustia incesante en mi corazón. ¿Cómo así? Recordemos que él no escribió por capítulos, él no le dijo, bueno, pare ahí, vamos a dormir y mañana hablamos, mañana seguimos. Y al otro se levantó deprimido y empezó, no, yo de verdad, voy a decir la verdad, pero es que siento una angustia en mi corazón. No, Pablo está diciendo esto y se acuerda, está en la gloria, está en la presencia de Dios, pero se acuerda que esa gloria, esa presencia de Dios no es para mí, es para compartirla con los demás. Y él se acuerda de quién, de su pueblo, de sus hermanos, y dice, esta gente, si no conoce de Cristo, van a pasar una eternidad sin Cristo. Entonces él dice, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos son la adopción
como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice, yo prefiero perderme en el infierno si eso hace que mis hermanos se salven. Él está hablando que nada lo puede separar del amor de Dios. Él acaba de decir, nada, absolutamente nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero se acuerda de su pueblo y dice, yo prefiero irme al infierno y separarme del amor de Dios, de ese amor tan incontable, tan inexpresable y tan grande. Yo prefiero separarme del amor de Dios, pero que mis hermanos, mi pueblo, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios ama y que Dios amó, yo prefiero irme yo al infierno, pero que ellos se salven. Fíjense el contraste tan grande que tiene Pablo aquí. Y él ya empieza a entender la visión de reino de Dios. En la mayoría de las iglesias en el mundo entero se predica lo que yo acabo de hablar. Nada nos puede separar del amor de Dios y vivamos la gloria y que la Shekinah venga a nosotros y que la gloria postrera sea mejor que la primera y queremos vivir en ese momento y en ese éxtasis de tener la presencia de Dios en nuestras vidas y ser dirigidos por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo camine junto a nosotros y sintamos el poder del Espíritu Santo en todo tiempo y todo es perfecto. Pero muy pocas veces nos dicen que el reino de Dios no consiste en eso. Juan 3:16 es el versículo más famoso en el mundo entero y dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús por nosotros, a su Hijo unigénito por nosotros, para que todo el que crea en ese Hijo no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Y no lo sabemos de memoria, y lo tenemos en nuestras casas, y lo tenemos en pulseras, o en collares, o en camisetas, y Juan 3:16, lo tenemos y lo conocemos. Pero primera de Juan 3:16, que es lo mismo, pero solamente le ponemos el primero antes y lo escribió el otro apóstol, el apóstol Juan, dice, en esto conocemos el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar la vida ¿por quién? Por nuestros hermanos. Porque el morir, dice el apóstol Pablo, es ganancia en Cristo. ¿Su vida se ha transformado después de que usted conoció de Jesús? Claro. ¿Su vida es mejor ahora que antes de conocer de Jesús? Sí. ¿Se han levantado cosas? ¿Ha tenido problemas? Sí, claro. Pero ahora usted tiene una visión diferente, usted tiene una óptica diferente y usted tiene un poder dentro de usted diferente, que es el poder de Dios, que eso significa la gracia, lo vimos en la sesión pasada. Esa es la gracia de Dios en nosotros. Pero ¿a usted no le parece que eso Dios nos lo dio no para que lo guardáramos y lo atesoráramos y nos quedáramos solo con ello? ¿Usted no cree que Dios nos está dando la oportunidad, a usted y a mí, y a los que están escuchando por internet, nos está dando la oportunidad de tener a Dios en nuestro corazón para que Él estalle hacia los demás? Eso fue lo que sintió Pablo. Él está en ese momento de gloria lleno del Espíritu Santo y se acuerda que hay mucha gente que no conoce de Dios. Y que el pueblo escogido, que ahí dice, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. Ese pueblo se está perdiendo de estar sin Dios. Entonces él dice, yo prefiero quitar, si es posible y si sirviera de algo lo que está diciendo Pablo, si eso es necesario yo lo hago y prefiero hacerlo, estar sin Dios, pero que el pueblo se salve. ¿Sí? Desearía ser separado, maldecido por Cristo por amor a mis hermanos del pueblo de Israel. Está diciendo en el capítulo 9, versículo 3. Más o menos lo que está diciendo. Capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, les deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas sean salvos. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Capítulo 11, versículo 1. Me estoy saltando un poquito cada capítulo porque estamos hablando de la soberanía de Dios, ¿no? Luego preguntó, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En los capítulos 9, 10 y 11, Pablo tiene a los israelitas en su corazón. Vamos a ver que esos 3 capítulos él va a tener a los israelitas siempre en su corazón. Vamos a ver estos versículos, no tanto por qué dice acerca del pueblo de Israel, sino por lo que dice acerca de la naturaleza de Dios. Sí, vamos a entenderlo eso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías.
Sí, usted lo sabe. Y la palabra dice que cuando vayamos al juicio van a llegar los 144,000 que son los descendientes de las 12 tribus, van a llegar ante el Señor y ellos van a ser juzgados por la ley. Ellos van a ser juzgados por la ley. O sea, los judíos que viven hoy en día, los israelitas que están vivos hoy en día, ellos van a ser juzgados por la ley y ellos tienen que guardar la ley. ¿Cuándo ha visto usted un judío pobre? Nunca. ¿Por qué? Porque ellos guardan la ley. Ellos obedecen los mandamientos. Los niños israelitas a los 12 años se saben la Torá de memoria. De memoria. La Torá son el libro sagrado de los israelitas. Casi que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. Es el Antiguo Testamento para ellos. Se lo saben de memoria. Porque sus padres, la palabra lo hemos estudiado, de día y de noche, al entrar y al salir, en la casa y en el camino, en todo momento, enséñale a tu hijo la palabra y que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Entonces ellos lo cumplen, ellos guardan el Shabbat, ellos el sábado, usted nunca va a ver un judío el sábado en la calle, en ningún país del mundo. Usted va a ver un judío en la calle. El judío está el sábado en su Shabbat, estudiando la Torá, leyéndola, sacan el pergamino, tienen sus sinagogas, sacan el pergamino y comienzan a recitarlo y comienzan a estudiar. Ellos lo hacen. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, ellos van a llegar como un pueblo escogido, diferente. Pero la gracia de Dios permite que nosotros, que somos gentiles, gentil no quiere decir que es amable, sino gentiles que no somos del linaje del pueblo de Dios, directamente, ¿no? Pero indirectamente a través de Cristo nosotros recibimos la salvación y tenemos los mismos derechos y privilegios que tiene el pueblo de Dios. Los pactos, las promesas y todo lo que Dios hizo, lo tenemos nosotros a través de Cristo Jesús. Esa es la diferencia y quiero que lo entendamos así. ¿Señora? Exacto, entonces Pablo en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 tiene a su pueblo escogido en el corazón porque él entiende y dice, esta gente no ha entendido el mensaje. Entonces, ¿qué hago para que se salven? Porque yo también soy descendiente de la tribu de Benjamín, está diciendo Pablo. O sea, yo también soy israelita y Dios me ha salvado a través de Cristo Jesús, pero necesito que ellos lo conozcan. Entonces, la visión general de estos capítulos es, en el capítulo 9 tenemos el pasado de Israel. En el capítulo 10 tenemos el presente de Israel y en el capítulo 11 tenemos el futuro de Israel. Vamos a entrar a estudiar un poco de esta parte del pueblo de Israel. El capítulo 9 es el pasado del pueblo de Israel, el capítulo 10 es el presente, el tiempo presente, lo que están viviendo en un tiempo presente, y el capítulo 11 es el futuro, lo que les estaba hablando. Entonces, aprendamos 3 aspectos de la naturaleza de Dios. En el capítulo 9 aprendemos... No sé si es para anotar, sí, ahí está, en Visión General de Romanos, dice tema cómo el plan de Dios para los judíos demuestra su carácter. Entonces, capítulo 9 es, me perdí. Capítulo 9 aprendemos la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel sobre todas las otras naciones para ser su pueblo? Entonces, capítulo 9 aprendemos la soberanía de Dios. De eso se trata el capítulo 9. Capítulo 10, tenemos la justicia de Dios. Capítulo 10, la justicia de Dios. ¿Cómo nos da toda oportunidad para ser salvos? Eso se llama la justicia de Dios. Y en el capítulo 11 veremos la fidelidad de Dios. Entonces, vamos a tratar hoy de estudiar el pasado del pueblo de Israel, que es la soberanía de Dios, el presente del pueblo de Israel, que es la justicia de Dios, y el futuro del pueblo de Israel, que es la fidelidad de Dios. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Entonces, vamos a hablar, lo primero, la soberanía de Dios. ¿Cómo fueron o por qué fue el pueblo judío el pueblo elegido? ¿Por qué habiendo tantas naciones, por qué Dios escogió al pueblo judío? ¿Por qué Dios escogió a los israelitas? ¿Por qué y cómo? ¿Y qué diferencia hace esto? ¿Cómo hizo o qué hizo especial al pueblo de Israel? ¿Sí? Vamos a tratar de entender eso. En los versículos 4, 5 y 6 tenemos una introducción de cómo Israel fue diferente. Entonces, capítulo 9, versículo 4, 5 y 6. Entonces, versículo 4. El pueblo de Israel, su adopción como hijos, dice que los judíos van a ser mi pueblo, van a ser diferentes a todas las otras razas que he creado.
El pueblo de Israel fue adoptado por Dios como sus hijos. Algo vio él en especial en ese pueblo. Y dijo, va a ser mi pueblo escogido. En una parte de la Biblia dice, somos pueblo escogido, real sacerdocio, linaje, escogido por Dios. Eso está en Pedro, en las cartas de Pedro. Entonces, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Porque Él vio algo especial en ese pueblo. Dice, van a ser mi pueblo, van a ser diferentes a todas las otras razas que yo he creado. Segundo, tuvieron gloria divina, eso es un privilegio. Recordemos que la historia de los israelitas cuando cruzaron por el desierto, el favor de Dios estuvo con ellos, que de día se posaba una nube sobre ellos para que el sol no los afectara y en la noche una columna de fuego los apoyaba. Caía comida del cielo, brotaba agua de donde no la había y donde había agua amarga se volvía en agua pura y su calzado y su vestido no se desgastó. Esa es la provisión de Dios y esa es la bendición de Dios sobre ese pueblo. ¿Sí? Exacto. Siempre Dios ayudaba al pueblo de Israel y a veces eran miles los enemigos y el Señor los confundía, hacía que se mataran entre ellos o los ángeles iban y los atacaban y el favor del Señor siempre estuvo con su pueblo. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido de Dios. Tercero, de ellos eran los pactos, dice acá, ¿sí? Entonces, adopción como hijos, o sea, fueron escogidos por Dios para ser una nación diferente. Tuvieron la gloria divina, que era la presencia de Dios todo el tiempo con ellos. Adoptaron los pactos o bendecidos por los pactos, ¿sí? Los pactos eran los acuerdos que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Fueron cosas que Dios prometió que realizaría por los judíos. Él le prometió a Abraham ¿qué? Dijo, tú tendrás un hijo y tu descendencia será numerosa. Mira las estrellas de los cielos y tu descendencia será como las estrellas de los cielos, incontable. Mira la arena del mar, tu descendencia será como la arena del mar, incontable. ¿Y Dios lo ha cumplido? Sí. La descendencia ha sido incontable e innumerable. Y ahí nos añadimos nosotros, ¿no? Los gentiles somos añadidos a esa descendencia y a esos pactos y promesas. Entonces, número 5, se les dio la alabanza del templo, dice la ley, y el privilegio de adorar a Dios. Se les dio, gracias, sí. De ellos fueron los pactos número 3. Número 4, recibieron la ley de Dios. Recibieron el Torá y los 10 mandamientos. La palabra de Dios fue dada al mundo por medio de Israel, los judíos. Viendo la serie pasada que hablábamos de los mandamientos, los 10 mandamientos, les dije que había una sola cosa en la cual los judíos, los cristianos y los musulmanes estamos de acuerdo y se llaman los 10 mandamientos. Pero ¿a quién se la dieron? Al pueblo de Israel. Entonces, a ese pueblo escogido le fue entregado los 10 mandamientos, la ley. La ley fue entregada a ellos. Número 5, se les dio la alabanza del templo. Dios específicamente explica en detalle cómo todo su pueblo debe adorar y los sacrificios que deben hacerse, las ofrendas que tenían que dar. El único pueblo que podía adorar a Dios en el templo era el pueblo de Israel. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento van a ver a través de la historia que muchos reyes de otras naciones se robaban el arca del pacto para adorar y nunca pudieron. En una ocasión pusieron el arca del pacto al lado de Dagón, que era uno de los reyes, de los dioses paganos, y el dios pagano caía y aparecía sin brazos, aparecía sin cabeza, todo el tiempo resultaba caído en el piso adorando a Dios. Entonces nunca fueron bendecidos porque no era el arca, era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo de Dios, no cualquier pueblo. O sea, no era el arca la que permitía que Dios estuviera con ellos, era Dios con ellos. Número 6, recibieron promesas. Cuando usted lee el Antiguo Testamento encontrará muchas promesas de la nación de Israel. Muchas promesas. ¿Fueron dadas a quién? Al pueblo de Israel. Número 7. Se les dio los patriarcas. Creo que seguimos. Ellos son los patriarcas. ¿Sí? Los grandes líderes de la nación de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David, fueron patriarcas. Los grandes hombres que levantaron, decidieron creerle a Dios y se mantuvieron firmes con Dios, fueron los que hicieron de esa nación una nación grande y poderosa con el favor y el respaldo de Dios. Entonces, a esa nación fueron dadas los patriarcas. No hay otro rey, otro emperador, otro presidente u otro gobernante que sea tan recordado como estos que les acabo de mencionar. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. Fueron los grandes patriarcas. Y número 8, y la mayor bendición de todas, dice,
Y de ellos fue trazado un linaje. De ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. De ellos fue trazado un linaje humano de Cristo, quien es Dios por sobre todo, por siempre alabado. Amén, dice mi versión. La mayor bendición de los judíos es que se les dio el privilegio de ser la raza a la cual el Mesías vendría, el Salvador del mundo. Jesús era un judío. O sea, la mayor bendición de ese pueblo escogido por Dios es que de ellos descendió y vino el linaje hasta Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Y triste y contradictorio, ¿no? Contradictorio que el pueblo del cual desciende el Mesías no lo reconoce, todavía lo están esperando. Suena contradictorio. El mismo pueblo de Dios fue quien lo rechazó y quien lo mandó crucificar, y por eso le pusieron allá: aquí está el rey de los judíos. Pero sí tenía que ser, o si no, nosotros Claro. no hemos tenido la oportunidad. Esa es la forma, porque por eso lo leíamos el domingo, que hablábamos que cuando Tomás tocó las heridas de Jesús y el Señor le decía: dichosos los que no me ven y aún así creen, porque su propio pueblo lo negó y lo está esperando. Pero aún viene la promesa, porque es el pueblo, digamos que es como, por eso digo, es como contradictorio, pero su pueblo escogido, Dios no se va a ensañar contra su pueblo escogido. Él cumple las promesas. Claro, ¿qué dice la palabra? Si ustedes obedecen mis mandamientos, guardan mis preceptos y obedecen mis mandatos, ustedes serán bendecidos. Todo lo que ustedes empiecen prosperará, todo lo que ustedes hagan va a crecer, todo lo que ustedes emprendan va a dar fruto, si ustedes lo guardan. ¿Hay judíos que pueden estar en maldición, por decirlo así? Claro. Si no obedecen la palabra de Dios, van a tener la ira de Dios contra ellos. Y en la Biblia leemos que el pueblo de Israel muchas veces fue, y pasaron tantos años y el pueblo esclavo, y pasó otra vez y el pueblo se olvidó de Dios, y nuevamente el pueblo se ha apartado de Dios, y nuevamente el pueblo se había olvidado de Dios. Y encontrábamos al pueblo de Israel esclavo, encontrábamos al pueblo de Israel derrotado, encontrábamos al pueblo de Israel exiliado de su tierra, encontrábamos al pueblo de Israel con los muros derrumbados. Pero Dios era misericordioso y nuevamente volvía y tenía el favor sobre su pueblo. Entonces, cuando fueron elegidos por Dios tuvieron ventajas especiales. Aquí enumeramos 8 ventajas. La primera era, fueron adoptados como hijos. La segunda fue que tuvieron la gloria divina. La tercera de ellos eran los pactos. Cuarto de ellos recibieron la ley, los 10 mandamientos, la Torá. Quinto, se les dio la alabanza del templo. Sexto, recibieron promesas. Séptimo, se les dio patriarcas. Y octavo, vino el linaje de Jesús. De ellos nació el Salvador. Entonces, recibieron tremendas bendiciones y ventajas. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio todas estas cosas al pueblo de Israel? ¿Por qué no lo repartió Dios entre muchas naciones? ¿Por qué no dijo, bueno, a los israelitas les voy a dar la adopción, a los musulmanes les voy a dar la Torá, a los norteamericanos que todavía no existían, todavía no aparecían en el mapa, eran todavía indígenas con taparrabos, pero les voy a dar la alabanza, a los colombianos los voy a poner a administrar la plata? ¿Por qué el Señor no lo hizo así? ¿Por qué habiendo tantas tribus o tantas naciones en el mundo, por qué solo escogió a la tribu de Israel? ¿Por qué no lo repartió entre todos? ¿Por qué Dios decidió hacer cosas que solamente la podían disfrutar los judíos? ¿Por qué Dios tiene favoritos, por decirlo así, con ellos? ¿Para que pudieran jactarse de su posición? No. ¿Para que dijeran ellos que son favoritos? No. Entonces, ¿por qué Dios le da todo esto al pueblo de Israel? Génesis capítulo 2 encontramos el primer pacto que Dios hizo con Abraham. Esto fue cuando Dios llamó a Abraham para que dejara su ciudad natal, Ur. Entonces, es que no puse el versículo, Dani. Entonces el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu gente y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Te haré una gran nación y te bendeciré, y haré tu nombre grande, y serás una gran bendición. Dios no le dijo solamente a Abraham, te voy a bendecir, sino dijo, te haré bendición. Es diferente los conceptos. O sea, Dios me bendice a mí y yo estoy bien. Pero otra cosa es que me diga, yo te haré de bendición, o sea, que a través mío van a ser bendecidas a otras personas. Esa fue la primera promesa que Dios puso con el pueblo de Israel en Génesis 12. Voy a bendecir a Israel, no solamente eso, para que pudieran jactarse y decir,
qué suerte tenemos. Dijo, voy a bendecir a Israel y darles todas las cosas que puedan ser de bendición al mundo. ¿Sí? Dios bendijo al pueblo de Israel y ellos tenían misioneros en el mundo entero. Ellos iban a compartir, ellos iban a impregnar a la gente. Y la gente, lo vimos en el ayuno el domingo, que hablábamos de Noemí y hablábamos de Ruth y hablábamos de Orfa, y ellas habían ido de su tierra y estaban en la tierra de los moabitas. ¿Sí se acuerdan que hablamos todo de eso? ¿Y qué hicieron ellos allá? Ser de bendición. Ellos eran misioneros y compartían lo que el Dios de Israel, lo que el Dios de ellos hacían. Después vemos cómo Dios tuvo que quitarles el mensaje a los judíos y se los da a la iglesia para que fuera esparcido. Él le dice a la iglesia, ahora vayan a todo el mundo y compartan las buenas nuevas. ¿Sí se dan cuenta lo que pasa después de Cristo y antes de Cristo? Como el pueblo de Israel fue egoísta y el pueblo de Israel se quedó con las cosas, el pueblo de Israel no compartió, entonces el Señor dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, el Señor delega esa responsabilidad de ser misioneros y de compartir el mensaje con nosotros, con los que creemos en Jesús. Ok, Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 habla y nos aclara esto. Dice, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Fíjense esto. La Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿De qué está hablando allí? Del linaje. Porque Abraham desciende del linaje, y en Mateo, en los primeros capítulos de Mateo, habla del linaje de Jesús. Y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y va bajando el linaje hasta que llega y dice, y José engendró a David. Aunque uno diría, pero si José no era el papá, pero es del linaje, o sea, él recibe la adopción, Jesús recibe la cobertura del papá de José, recibe la cobertura y es hijo legítimo. De esa misma manera, ¿por qué lo hace así Dios? Porque también seríamos nosotros, recibimos nosotros también la legitimidad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor está anunciando el Evangelio. En Gálatas lo está diciendo Pablo, porque el Señor, sabiendo que iba a pasar esto, entonces, a través de Abraham, son bendecidas todas las naciones. Pablo dice, recibimos el Evangelio de antemano, ¿para qué? Para compartirlo. Ser el pueblo elegido de Dios significa que Dios los escogió para ser una bendición, y como resultado de ser una bendición, serían bendecidos de formas especiales. Así es como los judíos fueron el pueblo elegido de Dios. ¿En qué se basó Dios para escoger a Israel? Vamos a ver el segundo punto. ¿En qué se basó Dios para escoger a Israel? El primero fue el que acabamos de ver, que era cómo los judíos fueron el pueblo elegido de Dios. No, hasta hoy voy. Vamos a entrar ahí hasta ahora. Por eso la pregunta es, ¿en qué se basó Dios para escoger a Israel? ¿Por qué Dios eligió a la nación de Israel? ¿Eran más grandes? ¿Eran más inteligentes? ¿Eran más atractivos? ¿Por qué Dios los escogió? Pablo nos da 5 principios de por qué Dios escogió a la nación de Israel. Esos principios se aplican a la salvación. O sea, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Aplíquelos a la salvación de su vida. Número 1, Romanos 9. La salvación se basa en la gracia de Dios, no en nuestra raza. Versículo 6, Dani. Capítulo 9, versículo 6. Ahí para llenar. La salvación se basa en la gracia de Dios, no en nuestra raza. Dice aquí. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Entonces la salvación no se basa en que yo entonces veo mucha gente ahora que conoce la iglesia cristiana y dicen que como que ahí no está la verdad, como que no está la salvación, y se van para otras doctrinas que están saliendo ahora, que hay una, por ejemplo, que son los judío-mesiánicos. ¿Ustedes los conocen? El judío-mesiánico es un judío chiviado. O sea, el judío-mesiánico es un indio patirrajado como usted y yo, ¿sí? Colombiano neto de pura raza,
hijo de papicultor, hijo de costeño, hijo de santanderiano, hijo de caleño, colombiano de pura cepa, pero que no se cree colombiano. Entonces se vuelve judío mesiánico, entonces va y se manda a trasquilar ya sabemos, se manda a hacer ¿sí? O sea, se lo corta, se lo mandan por voluntad propia banda y dicen, porque la ley lo ordena, ¿no? La ley dice que los hombres deben de chiquin, entonces van y se lo mandan bajar. Los niños deben ser circuncidados, sí. Los primogénitos y los niños, los varones deben ser circuncidados. La Biblia lo dice para ellos. ¿Para qué era eso? Bueno, eso es otro rollo que después les explico. Entonces, deben ser circuncidados. Entonces los judíos mesiánicos, así grandes como nosotros, van allá y se lo mandan a afilar. Y empiezan a asistir a un sábado a las reuniones y empiezan a guardar el Shabbat. Y entonces ya no comen cerdo porque el cerdo es hasher y eso es animal inmundo. Y entonces empiezan a manejar la ley y no se dan cuenta que vivimos bajo la gracia. Y usted habla con esa gente y parecen locos, porque son colombianos como usted y yo y empiezan a parecerse así. Entonces, aquí está diciendo, no quiere decir que la palabra fracasó, porque entonces ¿cómo van a recibir todos el mensaje? Dice, lo que sucede es que todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Sí? Todos los que descienden de Israel son Israel. Dice, no todos, yo estoy leyendo mal ya, ¿sí? No todos los que descienden de Israel son Israel. Pablo está diciendo, solamente porque tienen padres judíos no los hizo automáticamente hijos de Dios. No fue basado en la descendencia física, la salvación está basada en la gracia, no en la raza, lo que estamos viendo ahorita. La salvación está basada en la gracia, no en la raza. No se basa en quiénes son sus padres, quiénes son sus antepasados, a quién se remonta su árbol genealógico, su trasfondo. Versículo 7, el que sigue. Dice, no porque, tampoco por ser sus descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, por medio de la promesa. Es que Pablo está hablando aquí de los romanos. Devolvamos al 6, Dani, por favor. Pablo está diciendo el pasado del pueblo de Israel, ¿no? Aquí estamos viendo por qué escogió Dios al pueblo de Israel. Entonces, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. El que sigue. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Entonces, Abraham recibe la promesa y dice, tu descendencia será bendecida y tu descendencia será incontable y tu descendencia será innumerable. Entonces, el único que podía recibir esa herencia directa era Isaac, porque fue el único hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces, por eso está diciendo, la descendencia establecerá por medio de Isaac, porque Isaac tuvo hijos, que fue Jacob y que fue Esaú. Él tuvo hijos, y a través de Esaú y Jacob, entonces Esaú perdió su primogenitura, se la regaló a Isaac, se la regaló, dijo, cójala, a Jacob, se la regaló, y entonces ahí sale el pueblo, los musulmanes, que son todos los que pelean contra Israel, son ese pueblo. Y entonces Jacob recoge esa primogenitura y entiende lo que está diciendo la descendencia, y él la recibe, y entonces el Señor, después de que pelea con el ángel, le dice, tu nombre que es Jacob, que dice dado con dolor, parido con dolor, es cambiado a Israel, que es nación bendecida. Entonces, por eso nosotros recibimos la descendencia a través de Isaac, o sea, gracias a Isaac, mejor dicho, entendámoslo así. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque si fuera por descendencia, pues el único era Isaac, porque Abraham no tuvo más hijos, pero Isaac sí multiplicó la descendencia. Romanos 8:28 dice, un hombre no es judío solamente exteriormente, ni es la circuncisión lo que lo hace exteriormente y en lo físico, no. Un hombre es un judío si lo es interiormente, y la circuncisión es circuncisión del corazón por el Espíritu Santo. Lo que hace a un hombre o a una mujer hijo de Dios no es su condición física externa, sino lo que hay en su corazón. ¿Sí me hago entender? Su parte interna. La circuncisión era una marca obligatoria que tenían que tener los niños en Israel, tenían que circuncidarse. Porque básicamente el exceso de carne que tenía el aparato reproductor masculino era como inmundo, porque clínicamente o científicamente ese exceso de carne de piel que tiene hace que tenga infecciones y tenga bacterias.
Si un niño tiene exceso de piel allí, los médicos lo mandan a hacer la circuncisión, que es cortar ese exceso y dejar solamente lo que se necesita. Entonces, por eso en el pueblo de Israel, de una vez le hacían la cirugía tan pronto nacía. Entonces, el abuelito cogía, ya no podía ni ver, sacaba el cuchillo y tome. El niño nunca lo supo, pero lo hacían, era una marca. Entonces, los judíos se jactaban de eso, que ellos eran los únicos que tenían, digamos que, por decirlo así, purificada esa parte o limpia esa parte. Entonces, la gente, ahora ya grandes, conocen esto y dicen, yo tengo que mandarme circuncidar. Pero aquí Pablo lo está diciendo, no porque usted se haga la circuncisión, serán llamados hijos de Dios. Lo que lo hace a usted hijo de Dios es la circuncisión de corazón, es decir, limpiar y quitar todas las cosas que contaminan su corazón y que lo acercan a Dios, quiten todas esas cosas y permita que su corazón vuelva a Dios. Eso es lo que lo hace reconocido como hijo de Dios. No su apariencia física externa, o sea, no su forma de vestir, no su forma de cortarse el cabello, no su forma de caminar, no su forma de ser como cultura, sino lo que lo hace hijo de Dios es su apariencia física, la actitud de su corazón. Porque, por ejemplo, tenemos una persona llena de tatuajes y es un rockero y tiene el pelo largo y se lo levanta y se pinta la cara y usa cosas, ojos blancos, ojos rojos y es una persona que externamente da miedo. Pero un día conoce a Cristo en su corazón y es circuncidado su corazón, su apariencia física no puede cambiar. ¿Hago entender? Claro, ya no se va a poner los ojos blancos ni rojos, ni se va a maquillar ni nada de esto, pero los tatuajes van a quedar. Las secuelas de su pasado van a quedar. Pero entonces, si fuese así el caso, la persona no podría llegar a Cristo, no podría ser hijo de Dios por su apariencia física. Pablo lo que está diciendo aquí es, no porque venga de la raza, no porque venga del árbol genealógico, no porque sea circuncidado y externamente muestre ciertas cosas, será salvo. No solo por eso, también los que lo hacen de corazón logran la salvación. Romanos 3:9 dice, ¿qué diremos pues? ¿O qué pues diremos? Romanos 3:9, ¿qué pues diremos? ¿Somos mejores que ellos? Y esto ya lo habíamos estudiado. De ninguna manera, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. ¿Sí? También los gentiles, Pablo está dejando esto bien claro. Tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y tanto los judíos como los gentiles están bajo el favor de Dios. Romanos 4:16. Romanos 4:16 dice, por tanto la promesa viene por fe, para que sea por gracia y pueda ser garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Entonces Pablo está dejando bien claro, la salvación no es sino por gracia y no es por raza. Esto aquí es la defensa que Pablo pone para todos nosotros que no somos del pueblo de Israel, no somos escogidos del pueblo de Israel. Por gracia, no solo para la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que también de la fe de Abraham. Abraham tuvo fe en creerle a Dios en que ya era un abuelito, que ya estaba pasado de años, ya estaba pasado de tiempo y dijo, le creo a Dios que sí me va a dar la descendencia y si tú lo dijiste, tú lo cumples. Para usted que tiene esa fe, es esta palabra y esa promesa. Seremos salvos porque tenemos la fe. Romanos 10:12. Dice, por lo tanto, la promesa, 10:12, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Pablo lo está aclarando aquí. No hay diferencia entre judíos y gentiles, el mismo Señor es el Señor de todos y ricamente bendice a los que lo invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Israel estaba compuesto de judíos creyentes y judíos no creyentes, el pueblo de Israel racial, ¿no? Estaba compuesto de judíos creyentes y judíos no creyentes. Usted no hereda la salvación, no viene por medio de genes. Cada generación debe llegar a conocer a Cristo por sí misma. En el libro de los Jueces, capítulo 19, usted encuentra que ha pasado la salida del pueblo de Israel a la tierra prometida, han llegado a la tierra prometida y Josué, después de Moisés, Josué fue quien quedó ahí, pero Josué murió.
Entonces en el capítulo 1 del libro de los Jueces dice, y Josué y toda la generación que sirvió con Josué y esta generación que salió de la tierra prometida, y llegó a la tierra prometida, que pasó del desierto, murieron. Josué sirvió a Dios hasta el último momento de su vida y toda la generación que estuvo con él sirvió a Dios, sirvió al Dios de Israel. Pero luego vino una generación que se olvidó de Dios. Y en el capítulo 19 encontramos ya un sacerdote, y yo ya les he contado la historia, que el hombre fue con su concubina y llegó al pueblo y lo deseaban y los hombres querían tener relaciones con él. Y este hombre entonces, el que lo cuidó, dijo, entréguele a su esposa y entréguele a mi hija, y las abusaron toda la noche a la esposa de este juez, de este sacerdote, perdón. La abusaron toda la noche hasta la madrugada, todos los hombres, y ella llegó allá casi muerta, la subió a su burro, a su asno, se fue a su casa y la picó y la repartió. ¿Por qué? Porque se olvidó del Dios de Israel. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que cada generación debe reconocer a Dios como su Salvador. La salvación no se hereda. O sea, porque yo soy creyente, mis hijos no van a recibir la salvación automáticamente. Ellos tienen que creer por ellos mismos. Hay pastores que dicen, Dios no tiene nietos, solo hijos. A mí me daba mal genio que dijeran eso. Pero la verdad, Dios tiene solo hijos. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo el mundo debe reconocerlo. Cada generación debe reconocerlo. Y no porque usted sea creyente o yo sea creyente, sus hijos o mis hijos van a ser salvos. Ellos tienen que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. La salvación número 2 se basa en la gracia, no en nuestra raza o linaje, la primera. Segundo, la salvación se basa en la promesa de Dios, no en nuestra preferencia. Versículos 8 y 9 del capítulo 9. La salvación se basa en la promesa de Dios, no en nuestra preferencia. O sea, no es que usted escoge a Dios y usted dice, yo prefiero ser cristiano. No se basa en eso. Es una promesa que hizo Dios. Versículos 8 y 9 del capítulo 9. Dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos ¿de quién? De la promesa. El que sigue. Y la promesa es esta: el próximo año volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces, la salvación no es porque usted lo decide, es porque Dios lo prometió. Esto es interesante entenderlo. La salvación es por gracia, no porque yo soy descendiente judío. Entonces, eso es una palabra fuerte para ellos, pero es una verdad que nos ayuda a nosotros. La salvación no es porque yo escojo tenerla, sino porque Dios lo prometió. ¿Y qué prometió? El otro año vendría y volvería y Sara tendría un hijo. ¿Sí? Entonces, él le da una ilustración a Abraham en Génesis 21. Abraham tuvo 2 hijos, el principio. El primero fue Ismael, por medio de Agar. Sara no podía quedar embarazada, ella dijo, toma mi doncella, ten un hijo con ella. Tuvo un hijo llamado Ismael. Ismael ya tenía 13 años, era mayor de Isaac, 13 años. Yo les acabo de decir que Jacob y Esaú se pelearon y ese era el pueblo palestino. No, el pueblo palestino es el de Ismael. ¿Sí? Ahí me crucé yo 2 generaciones adelante. Ismael. ¿Por qué? Dios le prometió a Abraham, vas a tener un hijo y el otro año volveré y Sara tendrá un hijo. Y el hombre se afanó y se afanó y se afanó y veía que pasaba el tiempo. La promesa de Dios vino como a los 70 años de Abraham más o menos, 60, 70 años. Y pasó el tiempo y ya tenía el hombre 80 y nada y cada vez más viejito. En esa época duraban como 150 años, entonces el hombre ya estaba envejeciéndose. Ya tenía como 40 como yo. Y ya el hombre ya le costaba. Ya era duro, entonces el hombre, Sara, hágale porque ahí me canso, yo me agito y eso ya no es lo mismo. Entonces pasó el tiempo y nada, y entonces le dijo a Sara, ¿qué hacemos? Que Dios prometió, pero usted no sirve, usted no funciona, ¿qué hacemos? Entonces Sara le dijo, pues ahí está Agar, pues hágarle con Agar. Y pues Abraham dijo, yo me sacrifico. Agar, yo cierro los ojos, yo me da cuenta que usted no es. Y el hombre estuvo con Agar y nació Ismael. Pero Dios le dijo, ese no es el hijo de la promesa. Por eso la pelea entre los palestinos y los israelitas, porque los palestinos están reclamando y están exigiendo las promesas de Dios sobre el pueblo de Israel. Los palestinos están reclamando ser el pueblo bendecido de Dios, pero ellos no eran, porque esa no era la promesa de Dios. ¿Sí? La promesa venía ¿sobre quién? Sobre el hijo de la promesa.
Entonces, a veces usted y yo nos afanamos y peleamos a Dios y queremos que se haga la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios. Queremos torcer el brazo de Dios y Dios no. Era el hijo con Sara, era con Sara porque Agar era de otro, era esclava y Dios quería que la descendencia viniera del pueblo escogido. O sea, era por ahí, no por otro lado. Entonces, bueno, ya les conté toda esa historia. Dios le dice, no, esa puede ser tu preferencia, pero él no es el hijo de la promesa. ¿Sí? Porque ya tiene ya para 13 años Ismael y Abraham, pues, Señor, mira a mi hijo. Y él dice, es mi preferido y tan lindo mi hijo. Y él le dice, no, puede ser lo que usted prefiere, pero no es mi promesa. La promesa venía sobre Isaac. El versículo 8 dice, el hijo milagroso es Isaac y él le va a ser el padre de muchas naciones. El versículo 8 de Génesis 21 dice, los hijos de la promesa. La salvación se basa en la promesa de Dios para salvarnos, no en nuestra preferencia. Tercero, Pablo dice que la salvación se basa en la providencia de Dios y no en nuestro desempeño. Aquí estamos hablando mucho de la soberanía de Dios. ¿Quién es Dios? La salvación se basa en la providencia de Dios, no en nuestro desempeño. En los versículos 10 al 13 del capítulo 9 de Romanos, Pablo hace otra ilustración de Jacob y de Esaú, lo que ya me había adelantado yo. Dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Entonces, Abraham tiene a Ismael, que no es el de la promesa, y a Isaac. Isaac tiene a Jacob y a Esaú. ¿Sí? Entonces dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no es en base a las obras, sino al llamado de Dios, se les dijo a ella, el mayor servirá al menor. O sea, no es lo que a mí yo trate de hacer, ¿sí? No es lo que yo quiera hacer, es la providencia de Dios. Son los designios de Dios. Si a Dios le plació que yo fuera el que está enseñándole a ustedes en la iglesia, es porque Él le plació. Así yo no quiera, tengo que hacerlo. Y soy yo, no es alguno de ustedes. A Dios le plació que ustedes hicieran ciertas cosas y ciertos ministerios y los desarrollaran. Fue a ustedes a los que Él escogió, no a mí. ¿Me hago entender? Entonces la salvación no es porque yo me esfuerce en ganármela, sino es la providencia de Dios. Esaú nació primero y luego nació Jacob. Tradicionalmente, ¿quién recibe todos los privilegios? El primogénito. El primogénito, el primero que nace es el que recibe la herencia, es el que recibe la bendición del Padre. El primogénito es el escogido sobre los demás, porque es el primero que nace, el que rompe el vientre, el que primero pasa por allí. Entonces, siempre la provisión y la bendición viene sobre el primogénito. En este caso, el primogénito, ¿quién fue? Esaú. Pero dice la palabra en Génesis que, ¿cómo salió Jacob? Agarrado del talón de su hermano. O sea, Jacob, desde que él tenía el llamado de Dios para eso. Entonces, cuando nace Esaú, el otro se le agarró. Pero Jacob fue el que le robó la bendición a Esaú. Sí. Entonces, por eso, nació Esaú, primogénito. Y su padre Abraham su padre Isaac lo vio y dijo, este es el primogénito. ¿Y qué hizo el otro? Salió ahí agarrado, se cogió del cordón umbilical y dijo, camina, hermano. Porque él tenía el llamado, él tenía en su corazón el sentir de que él iba a ser el hijo de la bendición. Entonces, ¿quién recibía el primero que nace? Dios escogió a Jacob, no porque fuera el mejor, Dios lo escogió aún antes de que naciera. Dios dijo, haré de Jacob el padre de la nación de Israel, no a Esaú. ¿Sí? Entonces Dios escogió a Jacob, no basado en sus obras ni en su desempeño, lo escogió. Dios simplemente lo escogió porque fue su decisión. Punto. A Dios le plació que fuera él. ¿Y por qué? Cuando lleguemos al cielo, ¿y por qué no escogió al otro? Pues si el otro salió, entonces ¿para qué lo dejó salir de primero? Porque Él demuestra su poder y su soberanía y su providencia. Es decir, si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y así se levante el que se levante, si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Entonces Dios escogió fue a Jacob. Versículo 12, dice no por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, es por gracia que son salvos, por medio de la fe y no de las obras. Efesios 2, 8, 9. Es por gracia que ustedes han sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Por medio de la fe somos salvos y no por las obras. ¿Qué hizo Jacob para merecer
La bendición de Dios, nada. A Dios le plació que fuera él y la recibió. Claro, más adelante ustedes pueden leer en Génesis que su mamá entonces empezó ahí, lo prefería y era metiéndoselo por los ojos a Isaac, y Isaac no, y Isaac ya estaba viejito, ya estaba perdiendo la vista, estaba enfermito, y entonces mandó al otro a que fuera a buscar un carnero, creo que fue, y entonces le puso pelo así de un becerro, le puso pelo en la mano porque Esaú era muy peludo. Entonces cuando Isaac fue allá dijo, ay, aquí viene tu hijo para la bendición, y él lo toca y dice, ah, sí, y lo dejó oliendo a chivo. Entonces dijo, ah, sí, este es, y lo bendijo. Claro, pero él se sentó y se pusieron a hablar, y Jacob era un buen cocinero, el otro era un buen cazador, y Jacob se sentó a hablar al hijo, y hermano, estas lentejas están buenas, ¿quiere? Y luego, uy, venga, deme, no, pero ¿qué me da a cambio? Más o menos así fue la historia. Y el otro, uy, venga, pero deme esa lenteja, se las doy todas, pero ¿qué me va a dar a cambio? No, hermano, pues ¿qué quiere? Pues venga, deme su primogenitura. Pues, ¿y eso para qué me sirve? Listo, cójala. Eso fue lo que hizo. Entonces Jacob dijo, tome sus lentejas y ahora soy el primogénito. Se robó el derecho, se lo robó. Y luego fue y completó con su mamá ayudándole, se puso los pelos en la mano, se envolvió en cueros de ovejo y todo eso para oler como su hermano, y cuando el papá lo vio dijo, ah, sí, este es, hijo, te bendigo y te doy toda la bendición. Claro, después fue cuando vino la pelea con el ángel y el ángel le dislocó la cadera y le cambió. O sea, Jacob significa engañador, Jacob significa parido con dolor, Jacob significa mentiroso. Entonces, cuando el ángel del Señor lo toca, dice, tu nombre será cambiado a Israel. Dejémonos ahí porque el tiempo ya nos dio. Dentro de 8 días vamos a terminar el cuarto punto de la salvación y la respuesta del hombre para esto. Estamos en la sesión 25 de 36 de este libro de Romanos. Sí, quedó faltando la cuarta, traigan sus notas dentro de 8 días y vamos a ver el resto. Entonces, ya aquí es un poquito más enredado, aquí ya es más estudio. La semana pasada fue más motivo porque Pablo lo trabajó así. Ahorita estamos más estudio del libro de Romanos, entendiendo el pasado del pueblo de Israel, el presente del pueblo de Israel lo vamos a entender, y el futuro del pueblo de Israel, lo que vamos a ver estas semanas. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Espero que hayamos entendido un poco. Si tenemos dudas, dentro de 8 días las traemos y las resolvemos. Pero aquí entendimos muchas cosas de lo que es la salvación. ¿Y por qué la salvación? ¿Y por qué escogió Dios al pueblo de Israel? ¿Y por qué no nos escogió a otro pueblo? ¿Y cómo, no siendo judíos nosotros, cómo siendo nosotros un pueblo aparte de ese pueblo, podemos recibir esa salvación? Entonces, eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra que ha hablado de nuestras vidas. Gracias por mostrarnos lo que tú has hecho a lo largo de la historia y cómo tú has amado a tu pueblo de Israel. Pero aunque ese pueblo ha sido escogido, ese pueblo ha sido separado, apartado y bendecido, y tu favor siempre ha estado con ellos, ¿cómo nosotros a través de Jesucristo podemos recibir esos mismos derechos, esos mismos beneficios, esas mismas bendiciones? Las promesas que están en la Biblia son para los que creemos en Cristo Jesús, porque somos salvos a través de Cristo Jesús. Hemos recibido tu promesa, hemos recibido tu palabra y hemos recibido la convicción de pecado que nos lleva al arrepentimiento y asimismo a la vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos, por permitirnos ser escogidos y ser separados y ser una nación diferente. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos la salvación. Y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en cada momento. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos. Nos vemos el sábado.